paciente. La magíster Sandra Gómez López trabaja en la Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente del Centro Médico Naval. Fuertes aplausos para ella, por favor. Bueno, buenas tardes, agradeciendo como siempre al colegio que tiene a bien invitarme, ¿no? Como de repente un poco más de experiencia, ¿no? En estos temas de seguridad del paciente. Lo que sí veo es que en el auditorio hay también mucho personal joven, ¿no? De enfermería. Como yo siempre les digo a los estudiantes, son el futuro de la enfermería, ¿no? Y me gustaría saber, también veo personas ya que ya están más curtidas en el tema, ¿no? De seguridad del paciente. Pero si me permiten, en el colegio me voy a enfocar también a ellos, ¿no? Porque son ellos los que de repente todavía no manejan o de repente habrán escuchado hablar de estos temas, pero de repente no en su totalidad en qué consiste, de qué se trata, ¿no? Habrán escuchado de repente por ahí algunos procesos que tienen que ver con seguridad del paciente, pero no lo sabemos a profundidad de repente. Hoy día vamos también a tratar de hacer un poquito más simple esta charla para poder entender de qué se trata, ¿ya? A ver, ¿sí? Estamos por acá. Dice seguridad del paciente. Sí, ya está. Ahí está. Gracias. Bueno, vamos a hablar de seguridad del paciente y tenemos nosotros que pensar en que lo que concierne a seguridad del paciente, en el año 2004 se hizo una alianza mundial de los países, sobre todo los países en desarrollo, acá en América Latina asistieron específicamente Brasil, Paraguay, Panamá, Chile, nuestro vecino Chile, pero bueno, Perú no estuvo, esto liderado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y las otras potencias mundiales, Estados Unidos, Canadá, por los que recuerdo en este momento, y participaron y ellos llegaron a muchas coincidencias, ¿no? Que tenían que ver. Ahora la seguridad del paciente se determina problema de salud pública, ¿ya? Ahorita vamos a ver más adelante por qué, ¿ya? Los indicadores que nos dan errores, los eventos adversos que se están notificando actualmente, los errores que ocurren durante la atención sanitaria, dicen que ya es un problema de salud pública, ¿ya? Uno también de cada 10 pacientes puede ser dañado mientras esté en el hospital. Dicen que hasta es más seguro subirse a un avión que entrar a un hospital, de verdad, ¿no? Incluso la empresa aviadora, ¿no?, son los primeros en implementar estos sistemas para notificar sus errores y aprender de ellos. Y nosotros también estamos en ese camino. Recién hemos empezado acá en el Perú, desde el año 2005 que se implementó la calidad y posteriormente en el año de la región Callao. ¿Ya? Eso vamos a hablar también. Aquí estaba en el hospital que está en el Agustino, ahorita no me acuerdo su nombre, Bravo Chico, que le llaman Bravo Chico, ¿no? Ya, que no tenían ventiladores para sus pacientes críticos, ¿no? Entonces eso también es un dato muy importante. Miren, acá también estamos involucrados en enfermería, las inyecciones inseguras, ¿no? También vemos la entrega de una cirugía segura requiere de un enfoque multidisciplinario. Vamos a hablar más adelante también de qué consiste esto. Aproximadamente del 20 al 40% de todo el gasto en salud se desperdicia debido a la mala calidad de la atención. ¿Eso qué quiere decir? De todos los errores que se cometen, el hospital después tiene que resarcir ello con atención, con equipos, con recurso humano, y aproximadamente de ese gasto del 20 al 40% tiene que gastar adicional un hospital para poder resarcir todos estos errores que hay en la institución. Si nosotros lo pondríamos en cifras, ustedes se darían cuenta que es terrible la cantidad de dinero, ¿no? Es grande la cantidad de dinero que podríamos invertirle en otras cosas para mejorar en nuestro hospital. La atención médica tiene un historial de seguridad deficiente, ¿no? Se observa a veces que ha ocurrido, ¿no? Que a veces, igual que nosotros, como las enfermeras, no hacemos una correcta valoración o no la registramos, ¿no? Y después cuando queremos dar el reporte a nuestra colega, no están todos los datos completos. O si la colega quiere revisar, a veces hemos omitido muchos datos importantes, incluso hasta las alergias, algo que nos enseñan en el pregrado, ¿no? Que tenemos siempre que reportar a nuestra colega que si el paciente es alérgico o no. Se evidencia que omitimos muchas veces esos datos. Recordar que en toda esta cadena de la seguridad del paciente, todo el equipo de salud es una barrera. Eso lo vamos a ver con el modelo del queso suizo. Noticias como estas
vemos a diario en la televisión, semanalmente, ¿no? Salimos en Cuarto Poder, ¿no? Murió luego que le dejaran gasa del tamaño de una chalina, denuncian que bebé sufrió negligencia en Hospital San Bartolomé, ¿no? Todas estas noticias que a veces nos impactan a la ciudadanía, denuncian, dice, contagio de VIH de niña en Hospital Cayetano, mujer sobrevivió 3 años con una tijera en el abdomen, ¿no? Todo esto, ¿de dónde se produjo? En un hospital, ocurrieron en un hospital. En plena cirugía cerebral, el médico se percata de que era el paciente equivocado. Acá también hemos tenido noticias en el Perú, ¿no? Al respecto, ¿no? Y le quitan el testículo en lugar de un quiste. O sea, imagínense. Y así muchas cosas que ahorita también están allá en su salud, ¿no? Que nos vienen haciendo incluso auditorías médicas, problemas legales. Todo ello, todo lo que vemos, ustedes se imaginarían cuántos procesos tienen cada hospital cuando se reúnen. Parece que fue una competencia. No voy a decir los nombres de los hospitales, pero uno dice yo tengo 102 casos, el otro tiene 180 casos legales, ¿no? O sea, legales, o sea, ya para que lleven a otra estancia. O sea, ni siquiera son problemas mínimos que se han solucionado en el establecimiento, sino estamos hablando de, ¿no? de problemas legales, de muertes, de discapacidades, ¿no? Causadas durante la atención. Bueno, acá hay otros ejemplos, ¿no? Pero vamos a ir avanzando. ¿De qué se trata? Acá este gráfico es muy bonito, muy didáctico, ¿no? Esto es lo que determinó la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué consiste la seguridad del paciente? Para ello se han establecido metas internacionales. Cuando hablamos de seguridad del paciente, lo que se quiere es prevenir eventos adversos. Y cuando hablamos de eventos adversos, son aquellas atenciones que le causan daño al paciente. Así nada más se los voy a resumir. Durante la atención de salud nosotros podemos causarle daño al paciente, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Estas son, como decir, las barreras para prevenir todo ello. Se han identificado que nosotros podemos implementar todo esto en nuestros hospitales para poder mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Partiendo ¿desde qué? Desde la identificación correcta de los pacientes. Ahorita se viene promoviendo en todas las instituciones el uso de más barreras para poder nosotros minimizar este error. Yo he escuchado, ¿no?, enfermeras de repente más antiguas que nos dicen, uy, en mis épocas no ocurría eso, jamás nos podíamos equivocar del nombre del paciente. Pero también hay que ver, eso es cierto, ¿no? Antes de repente la disciplina de enfermería era más fuerte, ahora se está perdiendo eso, ¿eh? ¿Ya? Pero también nosotros somos seres humanos, aquellos años ya no son los mismos de ahora, ha aumentado, ¿no?, la población. Hay mayor demanda en los establecimientos, en el hospital donde yo trabajo, ahora hay más pacientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Justo ligándolo con el problema que hace un momento nos conversaba, ¿no?, la licenciada. No hay personal. Entonces, ¿yo qué me hago? A veces en una sala enfermera sola, con 35 pacientes, ¿hay tendencias a cometer errores? ¿Hay factores que pueden contribuir en mí para cometer un error? Sí lo hay, porque justamente no hay personal. Ahorita ya en el colegio a nivel central se está discutiendo también el tema de la brecha de personal, que es otro tema, ¿no? Entonces, ya desde que yo me el error, a veces viene el personal de limpieza, cambian las camas, ¿no? Están en plena, o viene el paciente, lo trasladan a un sitio y aparece en otra cama, o en otro lugar, en otra unidad, y ahí se da este problema. Entonces, ¿qué se está determinando? Que nosotros tenemos que realizar ciertas estrategias para poder, que hay una sola enfermera con 35 pacientes, pero lamentablemente es la realidad que a veces ocurre en muchos hospitales. Identificarlo, porque con esta identificación yo voy a ver si es el paciente correcto, que yo le estoy haciendo el procedimiento correcto, tanto de medicación o pueden ser otros, ¿no? ¿Ya? Muy bien, la segunda barrera que yo tengo que implementar en mi servicio, partamos desde algo, a veces desde nuestro servicio, porque no esperemos que la alta dirección haga todas las cosas. Nosotros también podemos ir mejorando, ¿no?, ciertos procesos. Por ejemplo, qué importante es la comunicación efectiva entre los profesionales, ¿no? Yo como enfermera voy a cuidar a mi paciente y yo lo estoy orientando adecuadamente, le estoy diciendo qué es lo que va a tomar, qué pastilla le estoy dando para medicarlo, o qué medicamento vía endovenosa le estoy colocando. A veces muchas de nosotros ni reparamos, no nos detenemos a explicarle al paciente, y eso ellos lo manifiestan. No sé, vinieron y me pusieron un aparatito, o vinieron y me dieron, ahí me lo dejaron en la mesa, ya la pastilla sin su
sin su envase, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Yo sé que estamos con muchos pacientes a veces, pero darnos un tiempito para decirle al paciente, cosas que nos enseñan a todas nosotras en la universidad, ¿no? Pero da la casualidad que cuando llegamos a ser profesionales, muchas nos olvidamos de este tema, que es vital. El paciente no sabe a veces que recibe, o no sabe ni siquiera en el momento del ingreso, le orientamos en su ingreso. El paciente no sabe con quién se va a comunicar, quién es su médico tratante, ¿no? Dónde están, ni los servicios higiénicos saben dónde están. ¿Y es importante? Sí, porque imagínense, un paciente, imagínense que ustedes hoy día las internan en un hospital que ni conocen, no es el que trabajamos, ¿eh? Ustedes no conocen a nadie, no conocen cómo es el funcionamiento del sistema de ahí, de esa sala o de ese servicio. Entonces tenemos que orientar a nuestros pacientes, no olvidarnos de ello. Para esto no se necesita mucho. Esto es cuestión de la actitud de cada enfermero, de que lo siga realizando, ¿ya? Ahora, otra barrera más que se está implementando, lógico, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, ¿no? Y ahí tenemos que ponernos también fuertes también en enfermería. ¿Cuántos clasificamos nuestras medicinas? Las que son de alto riesgo, o las tenemos ahí combinadas por ahí. Llegan las medicinas y encima tenemos un almacén, lo cual no está permitido, ¿no? Pero tenemos un almacén de medicamentos, no para situaciones especiales, decimos, ¿no? Cuando hay una urgencia, una emergencia, o cuando a veces farmacia no me traiga las medicinas. Por eso es que tengo ahí mi stock, su stock que ya parece almacén. Pero encima que lo tienen desordenado, ¿no? Y hay muchos fármacos que se parecen entre sí por su presentación. Y ahí hay una posibilidad de que yo también me equivoque al momento de administrarlos. Vengo apurada con toda la presión y le doy una cosa, un medicamento por otro a mi paciente. ¿Sí? Entonces ahí también vemos el tema de seguridad del paciente y también los medicamentos de alto riesgo, aquellos medicamentos que, por ejemplo, no deben de estar a nuestro alcance, tenemos que separarlo. Y es más, no deberían de estar en las salas, solamente con una orden especial, ¿no? Que deberían de estar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, esto acá entra también a tallar en el área de centro quirúrgico, garantizar que las cirugías en el lugar correcto, en el procedimiento correcto. Más adelante vamos a ver también de qué se trata. Por todos esos errores que hemos visto acá también a nivel nacional, que se equivocan, ¿no? Que le sacaron una pierna por la otra, que le operaron la vista que no era, etcétera. Ahora se ha implementado un formato en centro quirúrgico que se llama la lista de verificación de la cirugía segura, que ya está desde el año 2010. Pero muchos establecimientos ya lo han comenzado a implementar con más fuerza en el 2014. Porque ustedes saben que implementar un nuevo formato tiene su proceso. Ustedes hoy día le dicen, ¿van a llenar esta hoja? Todas, ay no, mucho trabajo, ¿no? Entonces tiene todo un proceso, a veces 1 año, 2 años, 3 años demora en que el personal se adapte todavía al nuevo registro. Pero tenemos que participar de ello. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos llevar esta carrera, esta profesión, y por ello mismo nosotros no queremos hacer daño a nuestros pacientes. Y por eso tenemos que adaptarnos a las nuevas medidas que se vienen implementando. Ahí entran a tallar los principios de la bioética que tanto nos enseñaban en la escuela, ¿no? O en la universidad. El de no hacer daño a nuestros pacientes. Entonces, si yo quiero también ser partícipe de todo este proceso, entonces tengo que adaptarme a lo nuevo también que sale. ¿Ya? A las nuevas barreras. Ahora, viene acá otro tema, reducir el riesgo de infecciones asociadas en la atención médica. ¿Cómo vamos a reducir estas infecciones? Medidas de bioseguridad, la principal y la universal, la higiene de manos, ¿no? No lo hacemos bien, no lo estamos haciendo bien. Y todos dicen, no tengo papel, no tengo toalla, no tengo papel toalla, no tengo jabón. Pero también se ha evidenciado que muchos teniéndolo no lo hacen bien. ¿Ya? Entonces entra a tallar ahí mi profesionalismo. Revisar esto está hasta en internet, cómo me debo... Todo está ahí. ¿Ya? Todo está escrito, todo está dicho, acá nada se viene a inventar. O sea, todo está ahí. Pero tenemos que hacerlo. Nos falta a veces esa actitud, ¿no? Siempre culpamos a los de arriba, que no siempre tampoco están exentos de responsabilidad. Pero estas cosas pequeñas tenemos nosotros que promover. También la resistencia, algunos fármacos, ¿no? Que se viene trabajando con algunos comités. Todas las medidas que vayan en aras de cuidar de que mi paciente no se contamine.
Por ejemplo, algunos que a veces también hasta la mascarilla la tienen, no sé, de adorno en el cuello, ¿no? No sé qué más hemos visto. Entran con el uniforme, por ejemplo, el uniforme en centro quirúrgico, lo salen de la sala, se van a pasear y regresan todavía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué actitud con mi paciente? O sea, prácticamente estoy yendo al hospital a matarlo. Porque ustedes ya conocen, ya por teoría, este tema, pero nos falta actitud a muchos. Indicador de cuidado de enfermería, que es otra de las metas internacionales de seguridad del paciente, es reducir el riesgo de caída, y acá estamos nosotros también en enfermería. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver el riesgo de caídas? ¿Cuántos de nosotros en nuestros hospitales estamos promoviendo la prevención de caídas? ¿Es indicador de cuidado o no? Sí es de cuidado. ¿Ya? Entonces comencemos por algo, ¿no? De repente antes no veíamos con mucha fuerza eso, ahora en algunos hospitales han comenzado elaborando sus guías, recién están implementando muchas de las medidas como que tener camas en óptimas condiciones. Las jefas de enfermería de cada sala tienen, ¿no?, de que le doten los recursos necesarios para prevenir caídas, ¿no? Por ejemplo, tener las camas en buen estado, ¿ya? Entonces, hacer sus informes respectivos cuando no tengan esas condiciones para poder trabajar. Pero también hay otros aspectos, ¿no?, que conciernen también a hospitales, en muchos, incluso hasta en el mío, como también un de personal de enfermería también para el cuidado. Como yo les decía en el ejemplo anterior que les di, 35 pacientes para una enfermera, a veces en el turno noche. Es inhumano pues pedir a la enfermera que esté con los 30 vigilando. No, pues no se puede, es imposible. Entonces, ¿qué estamos haciendo en muchos hospitales? De que posterior a la valoración de la caída del paciente, porque cuando ingresa la enfermera tiene que valorar cuánto riesgo de caída tiene presente este paciente. Y según eso, si es de alto riesgo, nosotros tenemos que solicitar un familiar o acompañante. En su momento, si va a permanecer ahí en el hospital, va a compartir la responsabilidad de cuidar a su paciente. Más no de hacer brindar todos los cuidados. ¿Eh? No que usted ha traído ahí a su familiar, que su familiar lo bañe, que su familiar lo medique. No es así, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? El acompañante está ahí para vigilar en el tema de... El familiar vigila, la enfermera vigila, también supervisa a este familiar, ¿ya? De que no esté bajando las barandas. Para eso deben recibir educación también estos acompañantes. Usted no debe de bajar las barandas, ¿no? Usted tiene que avisarnos incluso cuando el paciente quiera bajar de su cama. No porque esté ahí el familiar va a hacer con el paciente lo que quiere. Hemos visto que incluso hasta toman funciones vitales, ¿no? Le dan la medicación, y eso ya no le compete al familiar, le compete al licenciado de enfermería. ¿Ya? Muy bien. Entonces, conceptos básicos en seguridad del paciente, lo que tenemos que saber sí o sí es el concepto de qué es un evento adverso. Y brevemente lo vamos a definir, y para que se acuerden, porque hay mucho al respecto. Un evento adverso del paciente es un daño, una condición que pudo ser el resultado de un daño al paciente ocurrido durante su atención médica. Un evento centinela, como tal, es aquel que causa la muerte o daño permanente severo temporal durante la atención también, ¿no? Producto de una atención. Nosotros a nivel de Callao tenemos un instructivo de rondas de seguridad del paciente, esto con la finalidad de identificar las condiciones y las acciones inseguras de un servicio, justamente para prevenir eventos adversos. Ya voy a explicarles más adelante en qué consiste las rondas. Pero a nivel nacional tenemos resoluciones, una como es acá no le he traído, la directiva 005 también, y la 003 del IGE. Si bien es cierto, el IGE ya se disolvió en el Ministerio de Salud, pero todas estas normativas que han dejado los ha asumido el MINSA, por si acaso, y están vigentes. ¿Ya? Ahí ustedes buscan estas dos directivas y van a encontrar todo lo relativo a seguridad del paciente y a prevención de eventos adversos. Base legal, ¿no? Muchos de nosotros que conocemos el Plan Nacional de Seguridad, que también ya está un poco desfasadito, y el Ministerio ya debería de hacer algo ya para actualizarlo, pero es lo que tenemos ahorita actualmente.
tenemos, bueno, normativas que tienen que ver, como les dije, la directiva 05, la 03, que hablan más de seguridad del paciente. Acá viene este modelo, ya yéndonos a teoría un poquito. Es muy conocido el modelo del queso suizo. ¿Han escuchado hablar del queso suizo? Algunos de repente no. Estas tajadas del queso representan a las barreras que nosotros vamos implementando para minimizar los daños. Estos huequitos que ven acá del queso vienen a ser aquellas oportunidades de fallos, ¿no? Cuando todas estas barreras, digamos, coinciden, ¿no? Vamos a decirlo así, coincide este agujerito, ¿no? Ahí se produce un daño. Lo que les decía hace un momento. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos, y cada uno, hasta el personal, puede ser una barrera. Yo enfermera, el médico, un formato, todos somos una barrera, ¿ya? Por ejemplo, aquí de repente ingresa un paciente por el área de emergencia, el paciente refiere de que tiene una alergia, ¿ya? Vamos a pensar en este ejemplo para entender este modelito del queso suizo. El médico lo registra, pero justo había cambio de turno. El paciente ingresa pues por una enfermedad, vamos a decir una neumonía, un anciano de 72 años, ingresa a observación. Bueno, este médico se fue, pero lo dejó escrito, ¿ya? Dejó escrito en historia clínica de que el paciente que era alérgico, ¿no? Alérgico a vamos a decir, una cefalosporina. Bueno, y viene el siguiente médico, en el otro turno, nadie le reporta de la alergia, vamos a decirlo, ¿no? Y él no toma en consideración sus antecedentes del paciente. Encima la enfermera también comete el mismo error, no revisa la historia, ¿no? Identificar, por eso decíamos en las primeras diapositivas la importancia de una alergia de repente, ¿no? Algo que a veces, algo que no debe ser minimizado, es muy importante para un paciente, pero ocurre, está pasando, ¿ya? Después la enfermera no le reporta a su colega, ¿no? de la medicina, ¿no? Que es alérgico al paciente, y finalmente vamos a imaginarnos de que la otra colega le administra la medicina. Entonces, en todos los lugares se sirvieron las barreras. Por eso las barreras son importantes, ¿no? Y una de las barreras también es el registro y el leer nosotros los antecedentes también de este paciente, rotular los grandes, para el caso de la alergia, ¿no? ¿Ya? Todos somos. El centro quirúrgico, por ejemplo, una barrera es un formato que se llama el formato del checklist, ¿ya? Entonces, el hecho de que a veces les parezca a los médicos o a todo el equipo quirúrgico repetitivamente que de nuevo vamos a leer la identificación del paciente, quién va a operarlo, dónde se va a operar, sí, aunque parezca aburrido, tenemos que hacerlo, ¿ya? Nuevamente, porque esto representa ese checklist, ese formato y todo ese proceso representa una barrera más para minimizar que un daño en el paciente ocurra, ¿ya? Entonces, de eso se trata el modelo del queso suizo, ¿no? Hacer una ronda de seguridad también representa una barrera, porque ahí también nosotros identificamos qué condiciones son inseguras para el servicio, ¿ya? O qué acciones también, no todos son condiciones, porque a veces cuando nosotros van a los servicios a supervisarnos, nosotros decimos, no tengo esto, no tengo el otro, no tengo. Pero ¿ustedes qué? O sea, en sus procesos también, ¿están haciendo correctamente sus procedimientos? Yo como enfermera estoy registrando correctamente los signos vitales, estoy registrando mis acciones correctamente en una historia clínica, estoy haciendo lo que hace un momento les decía, comunicar oportunamente y claramente también a mi paciente la información sobre su medicación. Eso no depende del director, para eso yo necesito un equipo, ¿no es cierto? Es mi actitud mía, mi accionar, ¿ya? Entonces, ¿estamos haciendo lo correcto? Eso también hay que ponernos a reflexionar. Bueno, estas directivas son de uso para todos, ¿no? A nivel nacional, MINSA, Salud, Fuerzas Armadas y la privada también. Las rondas de seguridad son vamos a ver por aquí para no... Nosotros trabajamos mucho en seguridad del paciente con la gestión del riesgo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que articular medidas que favorezcan al uso de prácticas seguras basadas en evidencias, ¿no? Ustedes revisen, a ver, por ejemplo, el personal joven que está aquí, ¿han revisado si cuentan con guías de seguridad del paciente? Guías de medicación segura, guía de prevención de caídas, guía para prevenir las UPPs.
¿Han revisado si las tienen? Nadie de repente las tienen, pero no las difunden. Entonces quedan ahí esos documentos. Todo está escrito. Y tenemos que revisar todo ello, ¿ya? Y cumplir lo que dice ahí o lo que se estipula. Pregunten en sus servicios si los deben de tener. La formación de profesionales, ¿no? Todo ello me va a hacer a mí que yo minimice riesgos, ¿no? Por eso es que en nuestros servicios la jefa nos cita a las enfermeras una vez al mes, ¿no? Para las capacitaciones. Y a veces muchos enfermeros, ay no, ¿por qué? Qué especial que es mi jefa, qué mala, me hace venir, ¿no? Entonces, pero es justamente para eso, y debemos de sentirnos comprometidos y agradecidos también, ¿ya? Porque justamente es para ello, para que nosotros mejoremos en nuestro accionar. La universidad y ahí no está todo, ahí no dejé de formarme, nosotros tenemos que estarnos formando constantemente, es la carrera que elegimos. Ustedes saben que nuestro paciente ahora sabe más que nosotros a veces. Entonces, la formación de los profesionales es fundamental. El desarrollo de los sistemas de información sanitaria, notificación que registren eventos adversos. ¿En sus hospitales notifican eventos adversos? ¿De qué hospital es usted? ¿Ah? En Pasco. Epidemiología asumido, ha liderado, no está mal, provisionalmente puede ser, hasta que de repente hay una oficina de calidad. ¿Ustedes en qué hospital trabajan? Ah, alumnas, muy bien, ya van a trabajar en un hospital y lo primero que tienen también que saber es conocer también, no solamente los formatos de enfermería, todos los formatos que tienen que ver también para la prevención de eventos adversos. ¿Por ahí usted de repente? Bellavista. ¿Ahí notifican eventos adversos? No, o de repente desconocen. En mi hospital también, por si acaso, no crean que todo es felicidad. Ya hay mucho personal, ya el 60% ya conoce este sistema, ¿no? Porque en nuestro país están implementando en digital con aplicativos, ¿no? Para notificar sus eventos adversos. En algunos hospitales nacionales todavía estamos con el formato, ¿no? Se debe perder el temor a notificar estos sucesos. Algunas de las barreras que se han identificado del por qué el personal no notifica es porque tienen temor a ser sancionados, es uno de ellos, ¿no? O también otra barrera identificada es que también temen a ser estigmatizados por sus pares. ¿Qué me refiero, no? A mí se me cayó un paciente y no lo digo porque me da vergüenza, me da pena entre mis colegas, ¿no? Que van a decir de mí que soy una mala enfermera o me van a juzgar, ¿no? Así es, ¿no? Entonces todo ello, todas algunas de las barreras, ¿no? que influyen en que nosotros como personal no queramos notificar, ¿ya? Pero para eso se tiene que implementar una cultura también de notificación. ¿Cuántos de nosotros también a veces cuando ocurre, de repente me pudo haber ocurrido a mí? ¿O qué pasó? ¿Qué ocurrió? Apoyarnos entre nosotros. Si no, esto no va a cambiar nunca. Y empresas de aviación son los pioneros en notificar sus errores. Porque saben qué hacen ellos de sus errores aprenden, ¿ya? De sus errores aprenden, porque le hubiese podido ocurrir a cualquiera, ¿ya? Entonces justamente ahí identificamos qué factores contribuyeron a que ocurra esa caída o esa úlcera por presión, ¿no? Para tomar medidas, ¿no? Porque muchas veces también se ve que también nos falta de repente actualizarnos en conocimientos, que nos falta de repente también ciertos insumos, ciertas condiciones para nosotros brindar un buen cuidado. Solamente ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces tenemos que aprovechar como una oportunidad. Vuelvo a repetir, no hay que juzgar a nuestros pares. ¡Qué barbaridad! En mi época, algunos dicen, no, yo no era así, o sino que, ¿por qué se le cayó? Si estaba con otra enfermera, pero a veces eso no lo es todo. ¿Ya? Eso me pasa por el tema de la organización del equipo de enfermería, porque a veces mientras la enfermera está dedicándose a la administración de medicamentos, el técnico está perdiendo tiempo. Entonces deberíamos de repente trabajar en una organización y distribución de responsabilidades, ¿no? Yo estoy haciendo esto de que el técnico tenga también su función, porque ahora con este fenómeno de los celulares, la mayoría están ocupados en las redes sociales, mientras la enfermera está ocupada ya tienen tiempo libre pues, para revisar sus redes y están entretenidos. Claro. Eso es, lamentablemente, esa es la realidad que ocurre. Claro, ¿no? Pero hay que también distinguir las funciones de las actividades de los enfermeros. Nosotros como profesionales tenemos funciones,
y el personal técnico y auxiliar está a cargo del profesional. Y nosotros tenemos que estar supervisando, es parte de nuestra función como enfermeros profesionales supervisar también el trabajo del personal técnico o auxiliar. ¿Ya? Entonces, a ellos, lógicamente, tienen sus actividades, no tienen por qué estar chateando en horas laborales, ¿no? Tienen que cumplir lo que esté estipulado, ¿no? Lo que esté programado para el cuidado del turno. ¿Ya? Entonces, eso ya entra a tallar, bueno, ya liderando ya las jefaturas, ¿no? Cada enfermera jefa tiene que hacer velar por esto, sí. Así es. ¿Ya? Entonces, todo ello nos va a contribuir a gestionar el riesgo en nuestras entidades, ¿ya? Bueno, esto es un poquito el tema de rondas de seguridad, pero acá está. Ya vamos a resumirlo en un ejemplito acá de algo más didáctico, ¿no? ¿Qué se hace con las rondas de seguridad? ¿Ustedes han escuchado hablar de las rondas de seguridad de paciente? ¿Los que están acá? ¿Nunca? Debería, toda IPRES, desde el primer nivel de atención hasta el cuarto nivel, tienen que haber implementado sus equipos de ronda de seguridad. ¿Y en qué consiste? Primero tienen, esto es por resolución, por si acaso, esto no estamos acá sacando solamente de una teoría internacional, eso está en la normativa que les presenté hace un momento, ahí está escrito. Todo hospital tiene que conformar un equipo de rondas de seguridad. ¿Quiénes lo integran? Lo integra, dice que lo debe liderar el director de la IPRES o el jefe de la IPRES. Es el jefe del establecimiento de salud o el director del hospital o el instituto. Si no, pues él pondrá pues a su representante, ¿no? Se tiene que planificar este equipo que está conformado por el director, epidemiología, calidad, la jefa del departamento de enfermería, ¿quién más está involucrado en este tema? Ahora también ya se viene auditoría y se viene también alguien del equipo de farmacia. ¿Ya? Eso es lo que se está en la región, está promoviendo una nueva guía de rondas de seguridad que participen también un representante, ya de farmacia y auditoría. ¿Pero para qué? Esta ronda de seguridad no tiene carácter punitivo, porque de eso se trata la seguridad del paciente. Acá no se trata de sancionar a las personas, sino se trata de identificar acciones y las condiciones inseguras que se están dando en un servicio. ¿Para qué? Para mejorar. Es mejor que nos vea un externo. A veces nosotros no vemos nuestros errores, ¿no? En qué estamos fallando o qué nos falta a veces. Lamentablemente ya nos hemos rutinizado tanto que no vemos más allá. Entonces, este equipo es valioso en ese sentido, deben planificar sus rondas para todo el año. Las directivas nos dicen que cuando se comienzan a implementar esto en las instituciones, tiene que ser una ronda mensual a un servicio, pero cuando ya nosotros tengamos ya un poco más ya de experticia en ello, ya debe ser cada 15 días, o sea, 2 rondas por mes. Después ejecutar las rondas, para eso hay instrumentos. ¿Qué se evalúa en una ronda de seguridad? Se evalúa el tema de lo que hablamos hace un momento, medicación segura, identificación de paciente, también la percepción del usuario referente al cuidado o a la atención recibida. Vemos también los temas, al final de cuentas, en la seguridad de los pacientes. Posteriormente a la ronda de seguridad, nosotros lo que hacemos es formular acciones de mejora. ¿Quiénes van a hacer estas mejoras? ¿Quiénes van a gestionar sus mejoras? El mismo servicio, ¿ya? Todo lo que está por mejorar lo tienen que hacer ellos. Ya se identificaron esas condiciones inseguras o acciones y ellos comienzan a trabajar. Hay acciones, por ejemplo, en muchos servicios que hemos ido, ya no dependen de ellos. A veces las han gestionado, han pedido camas nuevas, pero no se las dan. Vamos a imaginar, un ejemplo. Ya eso ellos tienen, nosotros los transferimos para las áreas competentes, como en este ejemplo, mantenimiento o administración, ya para que traten de resolver ese problema. Y nuevamente el equipo vuelve a evaluar nuevamente las acciones posteriores. Esto es un círculo, ¿ya? Pero todo con la finalidad de mejorar. Así que cuando los vayan a supervisar no tengan miedo, ¿no? Acá están estos aspectos, el registro de la historia clínica, ¿no? Muy importante. Miren, por ejemplo, acá hay, a veces omiten los registros de signos vitales, ¿no? La medicación, las notas de enfermería, y eso está por ley, que nosotros tenemos de la ley, la 29, ¿cuánto es? A ver, ¿qué me conoce la ley? 29, la ley de la enfermera, 27669, ¿no? La 27669 nos dice que nosotros tenemos que registrar nuestros procedimientos. Cualquier problema que existe en un paciente, a veces hay pacientes que ustedes ni se acuerdan de lo que hicieron, ¿no? De todos los pacientes nos acordamos, lo atendieron hace 4 años. Y de ahí resucita un juicio, ¿no?
porque de verdad resucita y la llaman, ¿no?, al juzgado a declarar. Lo único que les va a valer es esto que ustedes escribieron en sus notas, para que se acuerden. Por eso es importante que redacten bien sus notas de enfermería, ¿sí?, o sus registros de enfermería, ¿no? Que se ve la seguridad de la medicación, ¿no? Como les decía, hay fármacos que se parecen, ¿no? Miren cómo acá han ordenado sus fármacos también por caducidad, ¿no? Es muy importante ver el tema de las fechas de vencimiento. Ya les dije, si van a tener su stock, mínimo ténganlo bien ordenado, pues, ¿no? Esa después, ¿no?, un poquito más ordenado. La caída de los pacientes, ¿no? Valoración del riesgo de caída de todo paciente que se hospitaliza, ¿no? Revisen bien en sus hospitales, ya todos debemos de estar comenzando a implementar también el tema de la valoración de las caídas, ¿no? Hay instrumentos, nosotros utilizamos, ahorita la región Callao está sacando las guías de seguridad del paciente para toda la región, entre ellas la de seguridad, la prevención de caídas, perdón. Y en prevención de caídas hay un formato, que hay uno para niños y hay uno para adultos. Para adultos está el de niños de Humpty Dumpty y la escala de valoración de caídas de Downton, ¿no?, para adultos. Entonces, en ese formato nosotros cuando ingresa nuestro paciente lo valoramos y vemos el riesgo de caídas que tiene. Y según ello tomamos acciones, ¿no? O barreras, eso es lo que en un momento hablamos, ¿no? Barreras, ¿no? Una barrera es que si el paciente es de alto riesgo, está en las barandas subidas, ¿no?, levantadas, o también que haya presencia de un acompañante, lo que hablamos en un momento. Eso lo va a determinar cuando ustedes hacen su valoración, ¿ya? También técnicas de inmovilización, de repente, también es una medida, ¿no?, si es que lo requiere el paciente. También esto, ¿no?, seguridad sexual, ¿no?, evaluación del paciente a su ingreso, los riesgos de ser víctimas o cometer agresiones sexuales, eso también se tiene que ver, ¿no? Esto se da sobre todo mucho más en pacientes en las áreas de psiquiatría, ¿no? Están siempre evaluando estos temas, ¿no? Hay unos protocolos también que existen para que el paciente establezca su prohibición expresa de mantener, ¿no?, relaciones sexuales durante su hospitalización. Eso también se les pone, porque hay pacientes, como les digo, más que son del área de psiquiatría, ¿no?, que tienen estos problemas, ¿no? Control de entrada de pacientes a cualquier habitación que no sea la propia, ¿no? Y se han dado en muchos hospitales, he escuchado también, y, ¿no?, me han comentado de que a veces nosotros no tenemos cuidado en el ingreso, ¿no? Parecen las salas de hospitalización parecen así, literalmente parecen a veces un mercado, a la hora de la visita. Entra, todo el mundo entra, ¿no? Y nosotros, parece mentira, pero también como enfermeras tenemos que estar mirando esos temas, ¿no? ¿Quién entra? ¿Por qué está entrando? A veces hay habitaciones que están, ¿cómo se les dice?, aisladas, ¿no? Son con puertas, no son salas, camas, salas hospitalarias. A veces no podemos ver a los pacientes, estar chequeando quién entra, quién sale, porque a veces hay pacientes que están en condiciones que no pueden defenderse o que no pueden comunicarse, ¿no? Y ocurren estas cosas, ¿no? Entonces tenemos siempre que estar mirando eso. Prevención de suicidios, lesiones, han escuchado seguramente noticias también de ello. Eso también involucra la seguridad de los pacientes, ¿ya? Sobre todo también pacientes psiquiátricos, ¿no? La retirada de las comidas, ¿no? Los utensilios que traen, ¿no?, para su internamiento. A ellos les prohíben, incluso hasta que tengan galletas les prohíben. Un peine puede ser un objeto con el cual ellos se puedan dañar, ¿no?, agredir. Una comunicación efectiva, que ya la conversamos hace un momento. Este es un tema muy importante, la higiene de manos, para prevenir, ¿qué cosa dijimos? Las IAS, que es una de las metas internacionales, ¿no?, de la seguridad del paciente, ¿ya? Por favor, 11 son los pasos de la higiene de manos, revísenlos, porque bueno, no es tema de hoy día, pero tenemos que darle fuerza a este tema para prevenir justamente las infecciones, ¿ya? El que también en nuestros servicios cuenten con disponibilidad de todos los suministros de agua, de jabón, tenemos que estar velando por ello. No solamente hay que decir no tengo, no hay, sino en este caso los jefes o las jefas de enfermeras también solicitar, también hacer su requerimiento, ¿ya? Mensajes, dibujos, ¿no?, que promuevan, pues, ¿no?, que se recuerden las personas, ¿no?, de qué cosas están, qué pasos a seguir, ¿no?, para un lavado de manos. Las medidas de bioseguridad, que ya también las conocemos, ¿no?, el manejo de los residuos sólidos, ¿no? A veces nosotros descartamos residuos donde no debemos,
¿no? No los clasificamos o no los segregamos. Segregamos es la palabra que nos dice la norma, ¿no? Entonces saben ustedes que existen 4 lugares para nosotros poder hacer la disposición de esos residuos. En la bolsa roja que ponemos, los biocontaminados, ¿no? Con sangre, heces, orina, líquido cefalorraquídeo, fluidos vaginales, qué sé yo, y más fluidos, ¿no? Tenemos la bolsa negra. ¿Qué ponemos en la bolsa negra? Residuos comunes, ¿no? Como por ejemplo los producidos en la cocina del hospital o los producidos administrativamente durante nuestro trabajo, ¿no? En la bolsa amarilla, ¿qué ponemos? Los fármacos, ¿no? Deben ser ahí. Residuos especiales, de repente una sustancia de contraste, todos los fármacos, ¿ah? Todos los residuos de los fármacos van ahí, ¿ya? ¿Y las vacunas a dónde van? Contaminados. Contaminados. La bolsa amarilla, por ahí dice. Las vacunas. Ahí entra a tallar la teoría que nos enseñaron en enfermería. ¿Qué son las vacunas? Biológicos, ¿no es cierto? Entonces, si es algo biológico, ¿a dónde iría? Roja. ¿Ya? La vacuna no es un fármaco. No la tiren o no la descarten en la bolsita amarilla. Va en el color rojo. ¿Ya? Son virus, bacterias, ¿no? En el caso de algunas, atenuadas, ¿no? Sí. ¿Cuál caja de bioseguridad? Ah, la de punzocortantes. No, me refiero a los frasquitos. No, ahí lo que pone son punzocortantes. Antes nos hacían sacar la aguja y la jeringa, ahora ya no, eso está descartado. En el punzocortante va toda la jeringa con la aguja, ahí lo pones, ¿no? Entonces es también otro otro recipiente para descartar o segregar los residuos. Hay una caja de bioseguridad para frascos de biológicos y otro para las jeringas. Así lo han establecido en su hospital. Bueno, si así han tenido a bien organizarse, a buena hora. Pero lo que dice la norma es que si nosotros tenemos biológicos, y no tengo yo esas cajas porque a veces tampoco las van a comprar en el hospital, yo tengo que depositar los biológicos a la bolsa roja. ¿Ya? ¿Las jeringas de las vacunas igual la bolsa roja? No, las jeringas, como es un punzo cortante con contenido biológico, sí va a la otra, al recipiente rígido. Ajá, así es. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta y vigilar también, ¿no? De que eso se esté cumpliendo. El colocarnos bien, ¿no? Con nuestros equipos de protección personal, ¿no? Que se está perdiendo, de verdad se está perdiendo, ¿no? Todos para el uniforme, se van hasta el mercado, al metro, por ahí se les encuentra, ¿no? Hasta almorzando, se suben a un bus, ¿no? Y ahí se pierde la conciencia de la salud pública, ¿no? De cómo cuidamos nosotros como profesionales el tema de salud pública. En vez de nosotros ser agentes de salud, somos agentes de contaminación, ¿no? Porque nos vamos por ahí diseminando todo, ¿ya? Bueno, también ahí lo que se evalúa en una ronda son la operatividad de los equipos biomédicos, ¿no? La infraestructura, todo lo que tenga que ver con hacer un plan de mantenimiento de nuestro servicio, ¿no? Por eso es importante también que en esta ronda, me olvidé de comentarles al inicio, también esté presente los encargados o los responsables del área administrativa o de mantenimiento. También dice la norma que debe ir el jefe de mantenimiento o el jefe de administrativo. Bueno, para no ahondarnos mucho, también hay instrumentos que ahí ustedes los van a encontrar, un checklist, ¿no? Que ahorita para la región ya estamos elaborando uno más práctico, ¿ya? Y así como van a encontrar como 10 formatos que justamente los responsables de las rondas pasan para supervisar, ¿ya? Eso no es hoy día materia de la exposición, porque es bien amplio también, ¿ya? Entonces vamos a hablar también de otra de las metas, decíamos que era la cirugía segura salva vidas. Ya todos los hospitales han implementado el formato del checklist. ¿Dónde está? Este formato. Este formato de repente sí lo conocen. Cada quien le ha puesto pues Hospital Carrión, Hospital Sabogal, Hospital Naval, ¿no? Cada quien ya le pone su logo. Pero este es el formato básico que nos da la OMS y está en nuestra guía de lista de verificación de la seguridad de la cirugía, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿esto en qué consiste? ¿Qué es un instrumento? ¿Este instrumento a qué representa? Partiendo del modelo del queso suizo que hace un momento vimos.
¿A qué representa? El uso de este instrumento así. Así es, prevención, y es una barrera. ¿Se acuerda que hablamos de barreras? Este formato no está por las puras, aunque a veces al inicio, cuando se comenzó a implementar en los hospitales, todo el mundo renegaba, otro formato, ¿no? Entonces, esto es una barrera, siguiendo ese modelo, ¿ya? Bueno, ahora toda cirugía tiene que tener esto, ya lo ha establecido el MINSA. El cirujano a la entrada, perdón, la enfermera coordinadora con el anestesiólogo, antes de que el paciente sea anestesiado, sedado, tiene que completar esta parte. Tienen que identificar si es el paciente correcto, dónde va a ser la cirugía, justamente para prevenir lo que veíamos en un inicio, ¿no? Ya tienen que hacerlo. Tiene alergias conocidas, si tiene vía aérea o difícil, tienen que corroborar en ese momento. Solamente si toda esta primera parte está en óptimas condiciones, recién el anestesiólogo procede a hacer el procedimiento propio ya de cirugía. Esto también enfermería, ojo, lo dice en la norma, las que están en centro quirúrgico. ¿Ya? Esto lo lidera enfermería de la aplicación de este formato. ¿Ya? Problemas que se han visto con esta etapa es que a veces hay personal de enfermería nuevo, recién joven, que a veces no conoce, ¿no? Después ustedes van a entrar más adelante a trabajar en un área de centro quirúrgico, pero deben de conocer y leer que esto existe y empoderarse en su rol, ¿ya? Porque a veces los médicos, ¿no? A los jovencitos los tratan como ¿qué? Como si fueran cachorritos, demasiado cachorros, ¿ya? No, tonterías, dicen, ¿no? O cosas así, ya hay que hacer la cirugía, ya apúrate. Entonces, no, doctor, con el debido respeto, tenemos que cumplir, ¿no? A dar cumplimiento a lo que dice la normatividad. Entonces, por favor, un poquito más de respeto y continuemos con este proceso. Así es que comencemos. ¿Conoce usted el nombre de su paciente, doctor? Y él tiene que decir el nombre, Pepito, Pérez, no sé. Ya. Todo tiene que responder el anestesiólogo. En este momento, en la primera etapa, en la entrada. Todo lo que acá está escrito, todas estas preguntas. De ahí, mientras tanto, el cirujano está lavando las manos, ya entra él, ¿no? El cirujano hace la segunda parte, junto con la coordinadora, que es la enfermera, o el enfermero. Entonces, el cirujano no entra con su bisturí hasta que no haga esta parte. Él no puede entrar a hacer una incisión hasta que primero también no corrobore los datos del paciente, no se identifique, no diga al equipo de cirugía qué cosa le van a hacer, qué procedimiento. Él tiene que expresarlo verbalmente, ¿ya? Decir al equipo cuáles son aquellos eventos críticos que se pueden suscitar durante la cirugía, cuánto de pérdida de sanguínea también va a haber aproximadamente. ¿Para qué? Para que también el equipo tome sus previsiones, ¿no? Porque si va a haber una pérdida mayor de sangre, tienen que haber también todas las condiciones, ¿no? De que plasma, mismo paquetes, ¿no? de sangre y todo ello. ¿Ya? Entonces, corroborar si se ha administrado profilaxis antibiótica, etc. Esto se hace durante la pausa. Una vez que el médico cirujano ya terminó esta parte, recién puede ingresar él con su bisturí al paciente, si todo está ok. Si no, no. ¿Ya? ¿Y quién lidera eso? Nuevamente les dije, enfermería. ¿Ya? Y comienza ya el cirujano. Terminó el cirujano, él nos va a avisar a qué hora termina, porque acá ya nos dijo, la cirugía va a demorar, un ejemplo, 2 horas. Nosotros también ya estamos alertas, la enfermera coordinadora, en 2 horas va a acabar la cirugía. ¿Ya? Entonces, nuevamente acá entra la salida. ¿Y qué se verifica acá? También acá dice, el enfermero confirma verbalmente con el equipo, nombre del procedimiento realizado, porque a veces entran por una cosa y salen con otra, ¿no? Otra cirugía. Entonces se complica, qué sé yo, encontraron algún hallazgo que modificó pues la técnica quirúrgica del médico, ¿no? Que los recuentos, instrumentos, gasas y agujas son correctos, ahí viene el conteo de las gasas, ¿no? Que a veces, o material que a veces se queda, ¿no? Hay problemas de resolver relacionados con equipos instrumentales. Muchas veces en esta etapa se han dado cuenta que se quedó un pedacito de la aguja, ¿no? Y nuevamente entran. Y eso ocurrido, ¿no? Ocurre constantemente, claro. El cirujano, anestesista y enfermero revisan los principales aspectos de la recuperación y tratamiento del paciente. Al final, no está aquí, pero todos firman. Ya todo el anestesiólogo, el asistente, el médico cirujano, la enfermera, todos firman, ¿ya? Para dar fe de que han realizado este procedimiento.
Entonces, esto en su inicio, cuando todavía se comenzó a implementar en muchos hospitales en el año 2016, a pesar que esta norma está desde 2010, muchos hospitales han comenzado a darle más fuerza en el año 2015. ¿Ya? Entonces, ahorita ya muchos hospitales cuentan al 100% con este formato, pero no basta solamente con tenerlo, sino usarlo correctamente, ¿no? Porque ¿qué se ha evidenciado? Que a veces termina la cirugía y recién se ponen a llenar todo, ¿no? Como para cumplir, ¿no? Y lo ponen ahí. Y ahí interviene, ¿no? Ahí es donde debemos también liderar enfermería, protegiendo de que esto se esté dando cumplimiento oportunamente, las oficinas de calidad también con sus supervisiones, ¿no? Que hacen inopinadas. ¿Ya? Entonces, miren cuán amplio es el tema de seguridad del paciente. Y si nos pondríamos a hablar de cada uno, bueno, cada uno amerita una sesión, ¿no? Entonces, espero yo haberles dado algunas luces de qué consiste la seguridad del paciente y que la seguridad del paciente estamos involucrando todos, ¿sí? Todos representamos una barrera, ¿sí? Todos representamos una barrera desde donde estamos, ¿ya? Para que mi paciente no sufra el daño. No nos olvidemos de reportar esos eventos importantes o esas condiciones importantes, antecedentes que tiene mi paciente a mi colega cuando yo le entrego el turno. ¿Ya? No nos olvidemos de notificar, reportar eventos adversos o informar a los superiores de las condiciones que hay en mis servicios que no me permiten brindar un cuidado de calidad personal. ¿Ya? Entonces, todos los enfermeros que ya están en las jefaturas tienen que saber calcular su número de personal, la brecha laboral, por eso estamos con ese tema, esa problemática a nivel nacional, que ya también se está viendo y se está revisando en el colegio, para cambiar el tema del índice de... que son factores que también contribuyen a la seguridad de los pacientes, la falta también de personal de enfermería. ¿Ya? Entonces, espero haber sido clara con seguridad del paciente, todo lo que aborda, y en la cual, vuelvo a repetirles, todos estamos comprometidos. ¿Ya? Sí. Sí, en centro quirúrgico, ¿ya? O también en algunas salas donde se realizan procedimientos de cirugía. Por ejemplo, en mi hospital deben utilizarlo también otorrino, donde hacen también cirugías, ¿no? En áreas también de cirugía menor debería también utilizarse. ¿Ya? Listo. Muchas gracias.